En la brujería, el momento, el lugar y las personas involucradas eran importantes. El lanzador de hechizos invocaría el poder de estructuras externas para infligir daño o otorgar bendiciones al objetivo. Din Fangqiu se dio la vuelta para mirar a Lu Zhou y dijo: «Viejo cabeza de familia, por favor cuídese». Luego, dirigió su atención al pequeño Yuaner y dijo: «Niña, si tienes miedo, puedes quedarte más cerca de mí». El pequeño Yuan abrazó el brazo de Lu Zhou y dijo: «No tengo miedo. Vamos». Caminaron alrededor de la trampa y se encontraron mirando el enorme almacén. Era imposible que las puertas del almacén impidieran la entrada de un grupo de cultivadores. Con un ligero movimiento de la mano, la cerradura se rompió. En el instante en que se abrieron las puertas del almacén, Lu Zhou frunció el ceño. Este almacén tenía decenas de metros de largo. Dentro del almacén se dispusieron cuidadosamente filas de cajas. También estaban apilados uno encima del otro. Al otro lado había una montaña de huesos. Por el aspecto de los huesos expuestos, había muchos que eran diferentes de los que habían visto en el patio desmoronado. Muchos de ellos eran simplemente huesos comunes y corrientes. La aldea del dragón pez había sido destruida. En aquel entonces vivían en el pueblo 354 aldeanos. Incluso si todos sus cadáveres estuvieran aquí, no debería haber tantos. Además, habían estado pescando cadáveres en la última década y todavía se mantenían fuertes hasta el día de hoy. Teniendo en cuenta los restos arrastrados por la corriente, ¿cuántas personas murieron en el río? Seguramente también había otras personas, aparte de los Bais. La expresión de Din Fangqiu era indiferente. Era como si estuviera acostumbrado a ver gente muerta. Cuando entró al almacén, simplemente levantó ligeramente la mano para cubrirse la boca y la nariz. Ordenó a sus discípulos buscar. ¿Entendido? Los 3 discípulos se pusieron a trabajar y revisaron el contenido de las cajas. Lu Zhou se sintió aún más sospechoso cuando vio esto. ¿Qué están buscando? Sin embargo, antes de que Lu Zhou pudiera preguntar al respecto, Din Fangqiu dijo de repente: «Estos son los huesos de las otras tribus». ¿Otras tribus? No hay lugar para las otras tribus en las tierras del Gran Yan. A lo largo de los milenios, después de que el Gran Yan conquistó las tierras, siempre hubo otras tribus que querían causar disturbios. El río Mesureaben está destinado a estar empapado de sangre, dijo Din Fangqiu con calma. Lu Zhou preguntó: «¿Estos son todos los restos de las otras tribus?». Din Fangqiu miró a Lu Zhou y se rió burlonamente. Él respondió: «Bueno, eso es lo que dice el palacio». La pequeña Yuaner asomó la cabeza y preguntó: «¿Qué están buscando?». Un hueso extremadamente especial». Din Fangqiu respondió: «¿Qué hueso especial?». La curiosidad del pequeño Yuaner se despertó. Din Fangqiu no respondió directamente a su pregunta. En cambio, dijo: «Niña, si te conviertes en mi discípula, te enseñaré todo lo que sé». El pequeño Yuaner frunció ligeramente el ceño. Ella miró fijamente a Din Fangqiu. «¿Tú?» Hay muchos que desean unirse al pabellón del cielo malvado y, sin embargo, no tienen la oportunidad. Deberías pensar en esto cuidadosamente. Mis 9 discípulos son expertos cuyos nombres inspiran asombro donde quiera que van. ¿Ella no? El pequeño Yuaner señaló a la niña que estaba revisando las cajas. La cultivadora era joven y tenía cara de bebé. Din Fangqiu se quedó sin palabras y no pudo responder. Parecía que Din Fangqiu estaba revelando su cola de zorro. Lu Zhou no se sorprendió. En cambio, dijo: «Me temo que no podrás enseñarle». Din Fangqiu estaba claramente disgustado por las palabras de Lu Zhou. Sus manos permanecieron sobre su espalda mientras decía: «No hay nadie bajo los cielos a quien no pueda enseñar». Lu Zhou no quería desperdiciar su energía discutiendo con Din Fangqiu. La razón por la que vino aquí fue para investigar la verdad detrás del incidente de Fizz Dragon Village. Dejaré que continúe con su acto y se haga pasar por mí por el momento. Después de todo, todavía tiene cierto valor. Dicho esto, Lu Zhou todavía estaba desconcertado. ¿Cómo lograron Din Fangqiu y sus 3 discípulos establecer una conexión con este lugar? Parecía como si hubieran estado haciendo esto durante mucho tiempo. ¿Cuál era el objetivo de Din Fangqiu? ¿Quién apoyaba a Din Fangqiu? Después de buscar durante algún tiempo, los 3 discípulos de Din Fangqiu regresaron. El almacén estaba ahora completamente desordenado. La mayoría de las cajas fueron volcadas. El ambiente era malo. El hedor a carne podrida impregnaba el aire. La niña dijo: «Maestro, no encontramos nada». Los otros 2 discípulos también menearon la cabeza.
Din Fangqiu frunció ligeramente el ceño. Preguntó con calma, ¿hay otro almacén? Los 3 discípulos volvieron a sacudir la cabeza. Este almacén era lo suficientemente grande como para que todavía quedara algo de espacio incluso con todas las cajas aquí. Lu Zhou miró al sol y notó que ya se estaba poniendo. Al mismo tiempo, echó un vistazo a la lista de misiones en el panel del sistema. Cuando estaban a punto de partir, oyeron el sonido de pasos arrastrados desde afuera. Además, los pasos apresurados indicaban que había más de una persona. Una emboscada. Din Fangqiu ni siquiera miró a los recién llegados cuando dijo fríamente, «Mátalos». «¿Entendido?» Los 3 discípulos salieron disparados del almacén y se lanzaron a una ola de asesinatos. Los recién llegados eran un grupo de soldados. No eran rival para los cultivadores. En ese momento, Lu Zhou recordó que Min Sijin había encontrado una trampa de brujería cuando estuvo aquí anteriormente. Seguramente un lugar tan importante tendría mayor seguridad. «Sun Curios», dijo Lu Zhou de repente. «HM, ¿cuál es el hueso especial que mencionaste antes?», preguntó Lu Zhou. Con las manos en la espalda, Din Fangqiu respondió, «Viejo cabeza de familia, te lo recordaré de nuevo. Cuanto más sepas, más peligroso será. A mi edad, la vida y la muerte no importan». Lu Zhou se acarició la barba con indiferencia. Él no estaba mintiendo. Antes de transmigrar, ya había muerto una vez. Además, esto no fue nada comparado con cuando las 10 élites sitiaron Golden Court Mountain. Muy bien, Din Fangqiu negó con la cabeza. Los sonidos de los combates se intensificaron. El número de personas también aumentó. Poco después también empezaron a aparecer grupos de cultivadores. Parecía como si se hubieran apresurado a venir aquí después de recibir noticias sobre lo sucedido. El número de cultivadores siguió creciendo. En ese momento sonó una voz proyectada en el embarcadero. «Has caído en una trampa. Muerte a los intrusos». Aunque la voz no era fuerte, todos la escuchaban claramente. Parecía que las cosas se estaban volviendo cada vez más complicadas. Lu Zhou no estaba preocupado por esto. Si quisiera irse, estas personas no podrían detenerlo. Din Fangqiu miró a Lu Zhou antes de salir. Fuera del almacén, los soldados estaban reunidos en filas en la orilla, junto al embarcadero. Empuñaban lanzas y bloqueaban el camino. Muchos cultivadores flotaban en el aire sobre los soldados. Los 3 discípulos regresaron al lado de Din Fangqiu después de matar a los soldados en la puerta del almacén. «Estamos rodados. Es una trampa». Din Fangqiu permaneció tranquilamente con las manos en la espalda. Esta noticia no pareció afectarle. Después de todo, él era una élite en el reino de la tribulación de la divinidad naciente. No había necesidad de que sintiera miedo. Ningún número de soldados podría impedir que un cultivador del reino de la tribulación de la divinidad naciente saliera por el aire. Din Fangqiu miró a los cultivadores flotando sobre los soldados. Reino de condensación de sentidos, reino del mar de Brahman y algunos en el reino de la corte divina. ¿Con estos números quiere detenerme? Niña, no parpadees. Aunque Din Fangqiu no se dio la vuelta, estaba claro que estaba hablando con el pequeño Yuaner. Lu Zhou continuó acariciándose la barba como si todo esto no tuviera nada que ver con él. Al mismo tiempo, un aura imponente surgió del cuerpo de Din Fangqiu. Con un solo paso salió del almacén. BZZT. Un avatar de 50 pies de altura se elevaba por encima de los demás en el aire. El avatar era de color azul tenue. Parecía extremadamente aterrador. Estaba rodeado de energía. El loto dorado debajo desplegó sus hojas, revelando 4 hojas. Los soldados y cultivadores cercanos al embarcadero vieron esto y sus expresiones cambiaron mucho a medida que retrocedían varios pasos. Sin embargo, no huyeron. Solo con cautela pusieron cierta distancia entre ellos y el avatar. El pequeño Yuan murmuró con desdén, «Solo 4 hojas». La discípula femenina de Din Fangqiu puso los ojos en blanco y dijo, «¿Qué sabes? La fuerza de nuestro maestro es incomparable. Está conservando su fuerza. 4 hojas son suficientes para lidiar con esta gente». El avatar de un cultivador del reino de la corte divina puede alcanzar los 10 mundos como máximo. Con la perspectiva de las 100 tribulaciones, todos aquí tendrán que postrarse. En ese momento, oleadas y oleadas de energía brotaron del avatar de 4 hojas de Din Fangqiu. «Rumble, rumble, rumble». Los edificios cercanos al embarcadero temblaron y traquetearon. Los soldados se retiraron aún más. Los cultivadores levantaron la guardia. Uno de los cultivadores gritó, «Todos, mantengan la calma, retrocedamos lentamente».
Las noticias del palacio indican que esta persona no es el verdadero He Tiandao. Ayer se instaló aquí una formación de gran brujería. Regresemos a la gran formación. Cuando lleguen las élites del palacio, estos criminales serán atendidos de una sola vez. No importa quién sea, muerte a los intrusos. Muerte a los intrusos. Muerte a los intrusos. Los soldados comenzaron a cantar en voz alta. Los soldados se envalentonaron con las palabras motivadoras de los cultivadores y se mantuvieron firmes. Lu Zhou y Little Yuaner habían llegado a la entrada del almacén en ese momento. Quedaron un poco desconcertados cuando vieron ante ellos a varios miles de soldados y varios cientos de cultivadores. Estaba claro que todo era una trampa. Lu Zhou dijo con calma: «Esto es una trampa, parecía que esto había sido planeado desde el principio. Como la trampa ya estaba colocada, era natural que no pudieran encontrar lo que querían en el almacén. Esa cosa tenía que estar escondida o todavía estaba en algún lugar del lecho del río». El pequeño Yuaner preguntó en voz baja: «¿Qué hacemos ahora? Atravesamos sus filas». «No hay necesidad de eso». Lu Zhou se acarició la barba y dijo: «Ya que a esa persona le gusta ser el centro de atención, déjalo hacerlo». El pequeño Yuan hizo pucheros y dijo: «Un avatar de 4 hojas. Esto no será nada interesante». Después de todo, estaba acostumbrada a una demostración de fuerza mayor. Era natural que desdeñara un avatar de este nivel. Era similar a cómo se sentiría una persona acostumbrada a montar monturas legendarias si le ofrecieran una montura de baja calidad. ¿Cómo podrían no sentirse desdeñosos? Sin embargo, para los demás cultivadores, un avatar de loto dorado de 4 hojas podría considerarse una élite entre las élites. Los cultivadores que flotaban en el aire tragaban saliva. Desconfiaban del poder intimidante del avatar. Nadie se atrevió a hacer un movimiento contra una élite del reino de tribulación de la divinidad naciente en este momento. Mientras tanto, los 3 discípulos de Din Fangqiu tenían expresiones de admiración en sus rostros. La discípula miró al pequeño Yuaner y dijo burlonamente: «Niña, no seas arrogante solo porque tuviste un golpe de suerte y lograste derrotarme antes. Con tu fuerza ni siquiera podrás hacer un solo movimiento contra mi maestro». El pequeño Yuaner resopló. «Loser, tú». La discípula quiso responder. Sin embargo, ahora no era el momento de discutir. No tuvo más remedio que dejar el asunto así por ahora. Además, si peleaban, no había duda de que ella estaría en una posición desventajosa. Después de todo, su maestro no estaba en condiciones de proteger a sus discípulos ahora. La energía que giraba alrededor del avatar de 4 hojas brillaba débilmente, formando sellos de energía. Luego dispararon. Lu Zhou comentó bruscamente: «Mudras taoísta». No esperaba que Din Fangqiu utilizara a los taoístas mudras. Los mudras taoístas eran diferentes de los mudras de la secta Zen. Los mudras de la secta Zen confiaron en el apoyo del cuerpo dorado y en el imprimal del propio cultivador. Luego ambos se combinaron para formar la energía, que era el feroz poder budista. Por otro lado, los taoístas mudras manipularon principalmente el imprimal en el área para darle un mejor alcance. De todos modos, ambos mudras estaban conectados. Sus diferencias no eran tan claras como uno podría imaginar. Los mudras, densamente poblados, dispararon hacia los soldados y cultivadores. Pu, pu, pu. Los soldados fueron enviados a volar por los mudras. Algunos de los cultivadores se dieron la vuelta para huir cuando vieron que las cosas no estaban a su favor. «Retiro, no luches contra él. Desgástalo. Prepara la formación de brujería». Muchos cultivadores se quedaron lejos. Sus bases de cultivo apenas eran suficientes para protegerlos del aura intimidante del avatar. No tenían fuerzas adicionales para contraatacar. Din Fangqiu controlaba sus mudas como una doncella celestial, esparciendo flores. En un abrir y cerrar de ojos, eliminó a varios cientos de soldados. Era como si una inundación acabara de arrasar la zona. El sonido de los gritos de la gente resonó en el aire. Los soldados restantes se retiraron más lejos. Din Fangqiu dijo en voz alta: «¿Quién se atreve a impedirme irme?». Esta no era su primera vez aquí. Sabía que aquí había muchas trampas de brujería. Si esta lucha se prolongara y llegaran las élites del palacio, no podría escapar. La voz profunda de Din Fangqiu resonó en todas direcciones. Su voz se podía escuchar claramente en cada rincón del lugar. Las casas, edificios y barcos pesqueros temblaron por la onda sonora de su voz. Los soldados se retiraron nuevamente. «Vuelve, todos, regresen». «Vaya, vaya, vaya». Los soldados se retiraron rápidamente.
Era mejor para ellos retirarse que desperdiciar sus vidas en vano. Su misión era proteger las trampas de brujería y esperar a que llegaran las élites del palacio. La expresión de Din Fangqiu se oscureció. Golpeó el suelo con la punta de los dedos de los pies y se lanzó al aire. Su avatar de 50 pies lo mantenía flotando en su lugar. La razón por la que los cultivadores del reino Tribulation de Nascent Divinity eran tan aterradores se debía al avatar Handi Tribulation Insa. Cuanto más alto se elevara el avatar, más se extendería su aura de intimidación. Cuando Din Fangqiu saltó en el aire, la energía alrededor de su avatar se extendió en todas direcciones con una fuerza abrumadora. BZZT. BZZT. Los muras volaron como pétalos de flores esparcidos. Lu Zhou se acarició la barba y asintió levemente. Tiene un poco de talento en mudras. Este es un pequeño logro. El slip de jade de la pureza suprema era todo lo que el pequeño Yuan conocía. No estaba familiarizada con los métodos de cultivo de otras sectas. Lu Zhou habló lentamente. Los mudras taoístas manipulan principalmente el primal en su entorno, condensando el en energía. Para un gran cultivador, incluso un avatar puede convertirse en energía. Los tenmudras son creados principalmente por el propio cultivador. Por lo general, tienen forma de huellas de palma. Entonces, ¿cuál es más poderoso, los mudras taoístas o los mudras zen? El pequeño Yuan preguntó con curiosidad. Lu Zhou asintió en señal de aprobación. El pequeño Yuan está interesado en saber más. Esto es algo bueno. Seguramente se convertirá en una gran persona en el futuro si puedo cuidarla bien. Cada uno tiene sus propias ventajas. Es imposible compararlos, dijo Lu Zhou. El pequeño Yuan asintió. Din, enséñele a Sei Yuaner. Recompensa, 100 puntos de mérito. Cuando los 3 discípulos de Din Fangqiu que estaban a un lado escucharon las palabras de Lu Zhou, quedaron un poco desconcertados. Tienes mucho conocimiento, viejo señor. De hecho, nuestro maestro está usando mudas taoístas. La discípula miró con reverencia los mudas que cubrían el cielo. Sin embargo, los taoístas mudas también tienen sellos manuales. Hay 12 mudas taoístas en total. Cuanto más profunda sea la base de cultivo, más poderosas serán las focas manuales. No perderá ante zen mudras. Lu Zhou no se dignó mirar a la cultivadora hembra. Un joven que todavía está mojado detrás de las orejas, pero es demasiado orgulloso para pedir orientación. Ella puede ver el cielo desde el fondo del pozo para siempre. Al mismo tiempo, los mudas de Din Fangqiu atacaron a los soldados y cultivadores en el aire que no eran lo suficientemente rápidos para apartarse del camino como mariposas asesinas. Los envió a todos volando. Aquellos con bases de cultivo inferiores al reino de condensación sentida escupieron sangre y murieron en el acto. Los cultivadores del reino del mar de Brahman cayeron al suelo y parecían sufrir un dolor insoportable. Incluso los cultivadores del reino de la corte divina tuvieron que descender del aire para repeler a los mudas usando su primal. Din Fangqiu gritó, «Rey elefante». Con un movimiento de su mano, fuertes golpes resonaron en los alrededores. Desde el bosque, Elephant King salió corriendo. Aunque su velocidad no era rápida, pisoteaba a los enemigos como un tanque. Muchos de los soldados no pudieron esquivarlo a tiempo y murieron en el acto. Algunos de ellos fueron empalados por los colmillos del rey elefante y arrojados a un lado. «Vamos», dijo Din Fangqiu después de darse la vuelta. Los soldados y cultivadores no se atrevieron a acercarse al avatar. Solo podían mirar impotentes. «Niña, ven a mi lado». Din Fangqiu descendió lentamente junto con su avatar. ¡Boom! En el instante en que Din Fangqiu aterrizó, el suelo tembló. Esto sirvió como una poderosa intimidación, disuadiendo aún más a los soldados y cultivadores de atacarlos.